entrando en qué, en no creer, ¿no? En no creer a todo espíritu que, que profesa tener fe, que profesa ser inspirado por Dios, ¿no? Y esta organización, como cualquier otra, siempre te va a sacar la Biblia, ¿no? Siempre te va a decir, mira, tú estás contradiciendo la Biblia. No, el que está contradiciendo la Biblia eres tú, porque no estás hablando la verdad, al contrario, estás torciendo la verdad. Hay que entender eso. Estamos, ¿qué cosa? Defendiendo la verdad, no nuestra verdad, la verdad de sola escritura, ¿ya? Una vez más, déjame leer el texto, ahí para un poquito meditar, ya que hemos tenido un pequeño percance con el Zoom. Dice 1 Juan capítulo 4, verso 1, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino póngalos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos. Qué interesante esa palabra, hermanos, porque el mundo está lleno de falsos profetas que engañan, que pervierten y que tuercen la sana doctrina. Y es ahí, por culpa de estos falsos, por culpa de estas sectas y doctrinas heréticas que predican esta gente, que el evangelio es vituperado. La doctrina es insultada y muchas veces ya no es creída. Mucha gente, no solamente, no sé si en esos países pasa también, acá en Bolivia mucha gente dice, no, pero los hermanos son peores, que los cristianos son peores, que solamente quieren sacar plata, que solamente quieren buscar lo propio suyo, que solamente quieren ganancias y todo eso. ¿Por qué pasa todas estas cosas? Porque malas enseñanzas, porque falsos maestros y falsos profetas se levantan pervertiendo el evangelio, y por culpa de ellos el evangelio sano, cristocéntrico, verdadero, es vituperado y ya no es creído. Entonces la importancia de defender el evangelio es crucial, es vital. Tú cuando te topes con alguien, no, es que los hermanos siempre sacan plata nomás, y has visto en la tele o no, mira cómo ese pastor le ha robado a sus seguidores. Y tú te paras y dices, bueno, Dios que le perdone. No, tú tienes que decir la verdad, él es un falso. Ese grupo, esa persona no nos representa. Es más, no son mis hermanos. Tú tienes que entender ahora, ya en tu preparación, entender quién es tu hermano y quién no lo es. Quién cree en Cristo, quién ama a Cristo y quién solamente dice amarlo, quién solamente dice creerlo. Y quién está buscando lo de Dios y quién está buscando lo propio suyo. Y el margen y la línea que va a trazar esa diferencia no eres tú, es la Biblia. De la manera en que esa persona vive la Biblia o vive las Escrituras, va a identificar si es o no es una persona que ha creído y ha tenido salvación en Cristo Jesús. Es importante ahora, hermanos, muy importante. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y Satanás no solamente está en la música, no solamente está en la discoteca, no solamente está ahí en los bailes, en las fiestas. Satanás, el enemigo, se ha metido dentro de las iglesias cristianas. ¿Con qué? Con falsas enseñanzas, como diría el apóstol Pablo en Timoteo, doctrinas de error, doctrinas de demonios. Satanás está atacando así, pervirtiendo a la iglesia, a muchos de los jóvenes. Y muchos de nosotros hemos llegado a esta sana doctrina teniendo una doctrina equivocada, ¿sí o no? Creíamos ser creyentes, creíamos amar a Dios, pero cuando nos topamos con la Biblia, con la verdad, y decimos, wow, yo ni había nacido de nuevo, yo ni entendía mi nuevo nacimiento, es más, ni entendía para qué Dios me salvó. Ahora entiendo que es cumplir la gran comisión y entender la defensa y la proclamación de la fe. Muchos cristianos, tal vez inmaduramente, dicen, mira, vienen a la casa a golpearte los testigos de Jehová y dicen, bueno, yo también soy creyente y tú también soy testigo de Jehová. Muy bien, nos damos la mano, nos vemos en el cielo. No, tú tienes que entender, como dice el apóstol Pablo, que no creas a todo espíritu, más bien probarlo. ¿Y cómo puedo probarlo? ¿Cómo puedo probar en ese momento? No le voy a preguntar, a ver, ¿vives a Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Cómo te has convertido? No, yo tengo que probarlo a través de su preparación en las Escrituras. Si su fe está cimentada en la Biblia o su fe está cimentada en su testimonio, en su psicología, en su libro o en su accionar. Eso es lo que va a identificar. Eso es la manera de probar. Cómo él ve las Escrituras es la manera en que va a poner a prueba su vida espiritual. Si es o no es creyente. ¿Ya? Esto que sea una reflexión para nosotros también. Sé que estamos nosotros teniendo familiares
creyentes o no creyentes también, que tal vez están llevando la teología de Dios a un extremo diferente al cual Dios quiere. Tú también estás llamado a hacer eso, a edificar tu casa primeramente, a entender eso. ¿Ya? Entonces el texto del apóstol Juan nos dice, no crean, sino pónganlos a prueba. ¿Por qué? Porque falsos hay en todo el mundo. En mi país, como en tu país, hay falsos. En mi país estamos aquí haciendo la lucha, saliendo a proclamar, llevando folletos en mi caso, salgo a veces con mi Biblia a proclamar la verdad. ¿Y qué estás haciendo tú ahí también? Porque ahí también hay falsos. Porque también ahí está trabajando esta secta. Tienes que prepararte. El evangelio necesita de ti, como necesita de mí. Es una preparación constante que merece esfuerzo y que requiere mucho, pero mucha pasión por la predicación de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, vamos a Génesis. Ahora sí, hermanita Noemí, por favor. Génesis capítulo 1, versos 26 a 27. Este es el texto que ellos también van a mal utilizar, ¿no? Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27, hermanita Noemí, por favor. Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Amén. Escrito está. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Cuando ellos te llevan a Génesis 1, 26 y 27, la lógica humana que ellos utilizan, ¿cuál es? Ahí dice el texto, Dios lo creó a imagen y semejanza. Y te van a preguntar, a ver, si el hombre está hecho a la imagen de Dios, y Eva, ¿a qué imagen está hecho? Tiene que haber una Dios femenina, para que Eva tenga ese cuerpo femenino y tenga ese carácter femenino. Esa es la lógica que ellos te van a utilizar, ¿no? Y te van a llevar un poquito más, se creen muy teólogos y te van a decir, ahí te van a llevar al hebreo y te dicen, ahí es Elohim. Y Elohim son dioses en plural, no es singular. Dios estaba acompañado de alguien, ¿no? Esa compañía, ese Elohim, esta pluralidad es la Dios Madre, ¿no? Y tú, si no conoces, vas a decir, wow, incluso ha utilizado el hebreo, Elohim. Y ahí te empiezas a sorprender, ¿no? Pero son meramente pensamientos humanos y psicologías humanas que esta organización va a utilizar, ¿no? Cuando el texto en Génesis 1:26 dice, conforme hagamos al hombre, obviamente es una pluralidad, pero no se refiere a que está ahí una Dios madre. ¿Por qué? Porque la Biblia misma va a arrojar que quién estaba ahí, quiénes estaban presentes ahí en la creación del hombre. La Biblia dice la palabra hagamos y no dice ahí la palabra haré, porque ellos te van a decir, ay, mira, Dios hubiera dicho, haré al hombre, pero dice, hagamos, ¿no? Y ahí está traducido en Elohim, y son dioses, y ahí está una Dios madre, ¿no? Y te van a querer enfrascar con eso, ¿no? Pero, ¿por qué la Biblia dice, hagamos, y no dice, haré? Porque Dios es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero es un solo Dios, ¿ya? A eso nosotros le llamamos la Trinidad, ¿ya? Así que vamos a ver, hermanita Magali, búscate Génesis capítulo 1, verso 2, y hermana Noemí, Job 33, 4. Vamos a comprobar con la Biblia, no con psicologías, no con pensamientos, no con suposiciones, que la que estaba en Génesis creando al hombre era la tal Dios. No, no con mi suposición, no con lo que yo pienso, sino con la Biblia. Entonces, vamos a Génesis capítulo 1, verso 2, y nuestra hermana Noemí se alista Job capítulo 33, verso 4. Estos dos textos van a situar a quién, al Espíritu Santo en la obra de la creación del hombre. Cuando Dios del Padre dice hagamos, la primera persona que está ahí en ese hagamos, en esa pluralidad, es el Espíritu Santo. Muy bien. Génesis capítulo 1, verso 2, hermana Magali, por favor. Damos lectura. Amén, hermano. Escrito está. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Solamente en los primeros versículos del Génesis vemos la intervención, no solamente de Dios, sino también del Espíritu Santo. Entonces, toda la Biblia
siempre está votando eso, ¿no? Arrojando esa doctrina de la cual dice que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son preexistentes los tres, son eternos los tres. En el momento de la creación, en Génesis, están los tres, como también lo va a estar en toda la Biblia, incluso en el último libro de las revelaciones de Apocalipsis. En Génesis estamos viendo que el Espíritu de Dios se movía por todo lado. Entonces estamos viendo ahí que el Espíritu Santo estaba ahí. No es que él estaba, no es como dice Dios, no existe, no existe y está ahí como una persona, como un ser separado del Padre y del Hijo, pero unidos por la misma esencia que es la divinidad de Dios, la eternidad de ser Dios, ¿no? Entonces, vamos también a Job capítulo 33, verso 4. Estamos viendo aquí en esta primera instancia, no es que había un Dios malo, estaba ahí el Espíritu Santo. Job capítulo 33, verso 4, es muy interesante lo que Job habla acerca de la creación y cómo nos va un poquito a apuntar a eso también. Job capítulo 33, verso 4, hermanita Noemí, por favor. Amén. Escrito está, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Amén. Claramente Job en el libro nos muestra también que el Espíritu Santo es el que lo formó, que lo hizo. Y vemos eso en la Biblia, ¿no? La Biblia siempre nos muestra un Espíritu Santo siempre obrando, siempre creando, siempre sustentando, ¿no? Y a un Dios Padre siempre planeando todo y ordenando, ¿no? Y tanto que el Hijo y el Espíritu Santo se someten a la autoridad del Padre, ¿no? De la misma manera fue en el tiempo de la creación, cuando se creó al hombre y la mujer. Cuando Dios el Padre dice, hagamos al hombre es momento de hacerlo a nuestra imagen y semejanza, está hablando en esa pluralidad. ¿De cuál? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya hay muchos textos, pero solamente con estos dos me gustaría que ustedes también puedan buscar muchos textos que hablan acerca del Espíritu Santo en la obra de la creación, ¿ya? Vamos a la segunda persona del Trinidad, que es el Hijo. ¿Ya? Vamos a San Juan, hermanita Magali, San Juan capítulo 1, verso 1 al 3, y hermanita Noemí, Colosenses 1, 15 al 16. Repito, Juan capítulo 1, verso 1 al 3, y Colosenses 1, 15 al 16. No es que había un Dios malo, es que ahí estaba el Espíritu Santo y estaba el Hijo. El Hijo. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, es claro ese texto y no entiendo cómo esta organización no la lee, no la entiende, o es que no la tiene en su Biblia, o es que no la estudian. No entiendo esa parte, ¿no? Porque solamente meten textos hablando de la Dios Madre y no entendiendo qué cosa, la Biblia en completo, ¿no? Juan capítulo 1, verso 1 al 3, hermana, por favor. Amén, hermano. Escrito está, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Amén. Creo que eso es claro. Está atribuyendo al Verbo, al que se hizo carne, diría más adelante, le está atribuyendo creación, le está atribuyendo creación. ¿Se dan de cuenta? Utilizar la Biblia en un panorama completo y entender lo que ella misma está arrojando del tiempo del momento de la creación. No es que nosotros no tenemos que imaginar, a ver, dice el texto, hagamos, y me imagino, ¿quién puede estar? ¿Quién puede ser? No es que yo voy a sacar quién estaba ahí, la Biblia misma me tiene que decir quién estaba ahí. No sé si me estoy dejando entender. No sacamos nosotros las conclusiones de nuestra propia mente, de nuestra propia ideología o de nuestro propio pensamiento. Lo sacamos del pensamiento de Dios y de la sabiduría de Dios reflejada en las Escrituras. Claramente los dos textos anteriores dirían, el Espíritu Santo estaba ahí y se movía. Job diría, Él me creó, Él me formó. ¿Te das de cuenta? Y claramente digo, también se le está atribuyendo creación, como también al Espíritu Santo. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16, y creo que esto es fulminante porque Pablo hace una apología tremenda en Colosenses, que ya con los hermanos de acá lo hemos estudiado. Colosenses 1, 15 al 16, hermana Noemí, por favor. Amén. Escrito está. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Amén. Amén. Yo quiero que subrayes eso en tu Biblia, porque dice el texto ahí, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Está hablando ahí de una Dios Madre? No. Está hablando del contexto ahí de alguna entidad diferente a la Trinidad. No. Está hablando en Colosenses claramente del verbo de Cristo. El apóstol Pablo hace una apología de quién es Cristo, porque los hermanos en Colosenses habían creído el evangelio mediante Epafras, pero estaban mucha gente ahí, los esenios, los bárbaros, estaban trayendo una doctrina. No, Cristo sí era un buen maestro, una buena persona que nos enseñó el camino, pero no es Dios. Y curiosamente la secta Dios Madre también atribuye eso. Dicen ellos, si tú le preguntas, te va a decir, ¿y tú qué piensas de Jesús? No, Jesús no es el Hijo de Dios así con divinidad, con eternidad, con poderío. Él es un buen maestro, nos enseñó el camino, algo similar a lo que pasaba hace tiempo atrás. ¿Te das de cuenta? Porque siempre gente, personas con distinta denominación, de de distintos trasfondos, vienen, incluso con diferentes nombres, pero siguen trayendo una falsa enseñanza. La misma falsa enseñanza que hace tiempo atrás Pablo estaba combatiendo, hoy también la seguimos combatiendo. Y Pablo diría en Colosenses, muy bien, ustedes han escuchado el Evangelio, ahora yo les voy a decir en quién han creído. Él es el primogénito, es la imagen de Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y nada de lo que existe no existiría si no fuera por Él. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Te das de cuenta? Le está atribuyendo ¿qué cosa? Creación a, Dios, a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo. Entonces, cuando Dios, el Padre, dice, a ver, vengan, reunión, hagamos al hombre, está llamando a una Dios Madre, la Biblia está arrojando eso, donde dice que ahí, a ver, y Dios le pidió a su esposa, a ver, pensaremos, meditaremos, ¿cómo haremos al hombre? Hagamos, no, está hablando en una reunión intertrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la formación del hombre. Cuando el hombre y la mujer fueron creadas, estaba Dios el Padre, estaba Dios el Hijo y estaba Dios el Espíritu Santo. Tenemos que entender eso, porque la Biblia está apuntando a eso. Está apuntando a eso. Muy bien, entonces ahí entendemos una cosa, el sustento de Cristo, y ahí empezamos a presentar el Evangelio de Cristo, porque el principal motivo de Pablo en Colosenses era cimentar a la iglesia en Colosas, que ya había creído, ¿no es cierto? Y aquí quiero llamarte una reflexión también, porque cuando empiezas tú a hablar tal vez con estas personas, no te centres tanto en el líder con el que estás hablando tal vez, o con los miembros de su organización. Tú céntrate más en los que están escuchando. No te centres tanto en atacar o defender lo que ellos están hablando, sino trata de enfocarte en los demás, en los oyentes, y empiezas a presentarle a Cristo como Él es, y Él es el eterno creador, el eterno Dios y el eterno Salvador. Pablo aquí está cimentando eso. Más adelante diría en Colosenses 3, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, diría Pablo, en Él vosotros estáis completos, completos. Y creo que con eso el argumento ganamos lo otro. ¿Por qué? Porque no necesito de un Dios Madre. Y yo no necesito de ningún otro Dios fuera del Dios Trino. Es más, en el Hijo, en este tiempo, en esta dispensación, Dios el Padre sometió, como diría el apóstol Pablo en Efesios, sometió todo bajo el Hijo. El que no tiene el Hijo, no tiene vida. No es el que no tiene la Dios Madre, es el que no tiene el Hijo. No tiene la vida eterna. El Hijo lo es todo. Él es el eterno creador, el eterno preexistente y el eterno subsistente. Muy bien, entonces ahí cimentamos esas cosas. ¿Ya? Entonces, en Génesis, ¿qué estamos haciendo nosotros? Una defensa de la fe. No había un Dios Madre. No es lo que tú piensas, no es lo que tú quieres hacer y decir a la Biblia. Es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que estaba el Espíritu Santo, que estaba Cristo en el tiempo de la creación. ¿Ya? Solamente tal vez para meditar esto, por ejemplo, en la oración que Jesús enseña a sus discípulos, Él claramente dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Él no nos enseña orando diciendo, Padre y Madre que están en el cielo. Él claramente está enseñando, cuando los discípulos enséñanos a orar, Padre nuestro. No hay un Dios Madre, es solamente el Padre, porque el Hijo estaba en la tierra. Muy bien, entonces ahí podemos citar muchos textos que yo te animo de verdad de corazón, que tú puedas escribir, hacer tu propio artículo, sacarlo y tal vez repartir
porque esto es lo que voy a hacer después de estos estudios, voy a salir y repartir lo que yo ya había hecho para aquí, para que la gente pueda leer y poder desenmascarar esta mentira que está pervirtiendo a muchos, tanto hombres como mujeres también, ¿ya? Entonces vamos al segundo texto que es un poquito más condensado que ellos manejan, es Apocalipsis capítulo 21, verso 9, hermanita Magali, por favor. Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Antes de ingresar a este texto, voy a pedir también a mis hermanos que están escuchando, a los que están acá, vía Zoom, que también puedan después argumentar. Yo sé que algunos de ustedes han tal vez podido cruzar alguna palabra con esta organización, tal vez poder decirnos, sí hermano, pero este texto más utilizan o de esta manera se excusan, entonces también va a estar abierto los comentarios y los argumentos más adelante también, ¿ya? Vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 9, hermana Magali, por favor. Y voy a pedir a mi hermana Noemí que aliste Gálatas capítulo 4, verso 26. Una vez más repito los textos. Apocalipsis capítulo 21, verso 9 y Gálatas capítulo 4, verso 26. Vamos a escuchar primeramente Apocalipsis 21, 9 y vamos a abundar en cómo ellos están viendo e interpretando este texto. Hermana Magali, por favor. Escrito está: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Amén. Amén. Cuando ellos utilizan, y van a ir un poquito hablando un poco más de lo que ellos quieren presentarte, que es una Dios femenina mujer, Dios madre, ellos van a utilizar textos, primeramente situando la imagen, también algunos textos que les indican que estaba en la creación de ella, pero más adelante como que ellos mismos van a ir un poco adelante y dicen, mira, la Biblia dice que hay una esposa y esta esposa está preparada, es la esposa del Cordero. Utilizan la palabra esposa humanamente también, porque la palabra esposa en la Biblia tiene a veces múltiples connotaciones, hay que entender eso. No siempre cuando leamos esposa, entonces es una esposa esperando con velo para casarse. No, hay que entender la palabra esposa y cualquier otra palabra según el contexto. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que ellos dicen? Mientras la lista Gálatas, ellos dicen, mira, el texto está afirmando que esta esposa que se menciona acá en Apocalipsis 21:9 es la Dios Madre. ¿Ya? Llevándote a qué? Al plano espiritual, situando a esta Dios Madre en Jerusalén, como Gálatas diría. Después de citarte este texto, te van a llevar a Gálatas. Y escucharemos lo que Gálatas dice, Gálatas capítulo 4, verso 26. Ellos, antes de llevarte a Gálatas, te van a preguntar, mira, ¿aquí hay o no hay una esposa? Sí, hay una esposa. Ahora te voy a mostrar quién es esa esposa y quién es esa madre de todos nosotros. ¿Ya? Gálatas capítulo 4, verso 26, te van a llevar ese texto, pero nosotros escucharemos el texto, ¿ya? Gálatas 4, 26, hermana Noemí. Amén. Escrito está, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. El texto en Gálatas dice que la madre, la Jerusalén de arriba, es la madre de todos nosotros. Y ahí como que conectan Apocalipsis con Gálatas y hacen su propia teología, y cuando los dos contextos son totalmente distintos, pero ellos van a siempre querer llevar a su punto de vista, no a su doctrina. Y eso es lo que tristemente se hace el día de hoy. Estas falsas doctrinas y las falsas organizaciones que se levantan pervertiendo el evangelio, utilizan textos por un lado, por este otro lado, lo mal utilizan y quieren mostrarte que están en la verdad. Ten mucho cuidado, por eso estamos haciendo este tipo de estudios, para que entiendas que el contexto, que el panorama, te ayuda mucho a entender lo que realmente el texto está diciendo, ¿ya? Entonces, ellos aluden, ¿no? Esta Dios Madre, esta esposa, es la Jerusalén de arriba, que está en arriba, ¿no? ¿Y qué dice el texto en Gálatas? Es la madre de todos nosotros, ¿no? Pero cuando tú ves el contexto, claramente dice Jerusalén, la ciudad. Y tú le vas a atribuir como yo lo hice, ¿no? Pero un ratito le dije, está bien, aquí dice esposa y también en Gálatas dice que es madre, está bien. Pero en los dos contextos está hablando de la Jerusalén. Y ellos te van a seguir aludiendo con psicología. ¿Sabes qué te van a decir? Ten mucho cuidado con eso porque ellos te van a decir. Sí, pero tienes que entender una cosita. La Biblia está escrita en simbologías, en alegorías, y no todo es literal. La Jerusalén es un símbolo de una mujer, te van a decir.
tratan de todas maneras poder presentarte sí o sí su doctrina tan, pero tan equivocada, ¿no? Aludiendo, ¿qué cosa? A la simbología. Y yo ponía a pensar esto mucho, ¿sabes por qué? Porque estas personas están preparadas, muy preparadas. Saben cómo desviar cuando uno medio que está entendiendo y dicen, pero aquí no, es que tú no sabes. La Biblia es simbología, la Biblia tiene alegorías, no tienes que entender todo literal. Y medio que te hace pensar, ah, sí es verdad, ¿no? Entonces, ¿esta parte es literal o es simbólico? No, esto es simbólico. La Nueva Jerusalén es la mujer, es la Dios madre, te van a decir, ¿no? Porque es una simbología. Ah, entonces ahí la gente empieza a caer en sus trucos. Yo lo he visto porque como la gente dice, ah, verdad, y esto yo no sabía. Si esto todavía se maravilla, ¿no? Como, wow, qué te lo que ha estado. Aquí no, nunca ha llegado a estas cosas. La gente predica salvación, salvación. De otro lado dice, arrepiéntete, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero tú me estás diciendo que hay una Dios madre. A ti te sigo. Y la gente se deja engañar porque por cosas nuevas, por lo que atraiga, ¿no? Qué triste es saber que no les atrae la luz del Evangelio. Que lo que está escrito hace 2000 años atrás no les atraiga. Que quieran nuevas revelaciones, eso es muy, pero muy triste, ¿no? Pero, a ver, la Biblia está escrita en simbologías, en alegorías y también parte literal. Claro que sí, no negamos eso. Yo le decía, no negamos eso. ¿Es simbología? Claro que sí. Hay alegorías también, pero como también hay literalidad. Pero la pregunta aquí, ¿cuál es? ¿Qué es lo que determina que un pasaje, que un texto sea literal o sea simbólico o sea alegoría o sea simplemente espiritualidad? ¿Qué es lo que determina eso? Yo voy a decir, a ver, aquí para mí la Nueva Jerusalén es simbólico. No. Y yo no determino si algo es simbólico o si algo es literal. Lo que va a determinar si es literal o simbólico es el contexto, utilizando bien el trasfondo y el panorama de la Biblia. Yo no puedo decir, bueno, para mí me conviene que esto sea literal o me conviene que esto sea simbólico, como muchas falsas enseñanzas utilizan. Y es una artimaña de este grupo que utiliza y te confunde. No, esto es simbólico, no le prestes atención al contexto. Simbólico. Aquí Gálatas dice que es nuestra madre, ¿te has dado cuenta? Y si es madre, tiene tus hijos y tú y yo somos hijos de esa madre. Wow, ya te confundió, pero ahí nosotros entendemos una cosa, ¿no? La literalidad o la simbología no parte de nosotros. No es que nosotros lo colocamos, esto es simbólico, es espiritual, es literal, no. La Biblia, el contexto, el trasfondo, el panorama, la Biblia misma te va a decir si lo que estás leyendo es simbólico o es alegórico o literal o es simplemente algo espiritual, ¿ya? Me gustaría ir a Apocalipsis 21, ¿ya? Ahí vamos nuevamente y quiero que ustedes, los que están ahí, puedan abrir sus Biblias ahí, Apocalipsis 21, vamos a ver un poco el contexto, porque si vemos todo el libro, eso es fulminante, ¿ya? Apocalipsis, entendiendo una cosa, ¿qué dicen ellos? Es simbología, esta es la madre Dios, es nuestra madre Dios que está en los cielos todavía, dicen, ¿no? Entonces veamos una cosa. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, y esta vez permítanme a mí leerlo. Apocalipsis 21, verso 1, y quiero que vayamos nosotros entendiendo el contexto, ¿ya? Dice así el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí tal vez, antes de ingresar al contexto, quiero que entendamos una cosa. Así como la alegoría, como la simbología o la literalidad, la define el texto en su contexto, de la misma manera, una palabra también la define el texto. No rápidamente vayamos con nuestra ideología, pensamiento humano, esposa, mujer. Esposa, ayuda idónea o mujer preparada. No. Cuando la Biblia utiliza palabras, tenemos que entenderlo, esa palabra en el contexto. Por ejemplo, aquí la palabra esposa no está hablando de que hay una esposa preparada, cambiadita, lista para casarse, sino dice que aquí el contexto que esa esposa significa que está preparada, esa ciudad está preparada como una esposa. Cuando se va a casar, tiene que prepararse, alistarse, ¿sí o no? Las damas saben muy bien eso, las que se han casado, las que no, todavía no lo saben. Pero ya cuando entendemos eso, hay una preparación, ¿sí o no? No creo que una dama llegue, a ver, el 15 me caso, falta, una hora falta para casarme, más tarde me voy a preparar. No creo.
Las damas, en el mayor caso, se preparan un mes hasta un año antes. ¿No es cierto? Tienen más tiempo para prepararse. La palabra esposa aquí está hablando de la preparación de esta ciudad. Esta ciudad está preparada, lista. ¿Ya? A eso está refiriéndose la palabra preparada. Diría el texto ahí. Yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como comparación, como una esposa ataviada, preparada, lista para su marido. ¿Se dan de cuenta? No está hablando de una esposa literal, mujer. Está hablando de, ¿en qué sentido? De la preparación. Así como una esposa se prepara para el encuentro con su esposo frente al altar, esta ciudad está preparada, lista, ataviada. ¿Ya? Vamos un poquito más adelante. Pero antes de saltar al otro, hermanos, quiero que anoten este texto también que me he olvidado en el material. Hermanita Noemí, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Y esto también le he citado a esta persona porque como cita también Apocalipsis 9 y dice, esposa del Cordero, y le sabías también que nosotros somos la esposa del Cordero, la Biblia nos llama también así. Y le citaba 2 Corintios, capítulo 11, verso 2. Quiero que leamos este texto, sé que lo conoces, pero vale la pena volver a escuchar y vale la pena también volver a meditar acerca de esto, ya que va muy, muy de la mano también con lo que estamos viendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Hermana Noemí, por favor. Escrito está, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. En las dos palabras, en los dos contextos, siempre se habla de la esposa, pero no, esta vez no sé, en el contexto de Apocalipsis 21, sí habla de una ciudad como esposa, pero en el contexto de Corintios, le está atribuyendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Yo los he desposado, a ustedes les estoy preparando como una esposa, y no con varios maridos, con un solo marido, que es Cristo. En pocas palabras, prepárense, porque su marido es Cristo, el esposo es Cristo. Ellos no utilizan ese texto, ¿no? Ellos, pero, y te van a querer llevar por la tangente, ¿no? No, tú tienes que citar. Si vas a utilizar un texto, utiliza todos los textos. Si vas a utilizar una palabra en tu contexto, en tu ideología, utiliza también a ver los otros textos que la Biblia arroja. Es muy importante entender eso, ¿ya? Por eso es una preparación todo lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Solamente quería leer eso para que también entendamos que la Biblia también atribuye a la iglesia la palabra esposa, atribuyendo a la preparación también, ¿ya? Volvemos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Ahora, ¿quién es esta esposa? Esta esposa es una ciudad, es una ciudad. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Una vez más voy a leer el texto 9 que ellos utilizan y mira cómo el contexto del verso 10 va a añadir ahí. Vino entonces, a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró. ¿Qué le va a mostrar? La esposa del Cordero, la esposa. ¿Qué le mostró? ¿Una mujer? Una mujer así vestidita, una Dios madre, le mostró, no, le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo. O sea, el ángel está diciendo, ven, ven, te voy a mostrar, Juan, te voy a mostrar la esposa, la que está preparada, la esposa del Cordero. Y los de Dios Madre, ahí está, se presentará la Dios Madre, pero es la Jerusalén. No, 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 es simbología, es una mujer, tú no crees en eso. Pero a ver, vamos a ver el contexto. Porque el contexto va a arrojar claramente que esta es una ciudad literal, no es una ciudad espiritual o simbólica. Tampoco está apuntando menos a una mujer. Es una ciudad, como el verso 2 diría, la ciudad de Dios preparada que desciende del cielo. ¿Ya? Vamos a los textos ahí también, solamente vamos a utilizar el contexto acá, ¿ya? Vamos a Apocalipsis, capítulo, ahora sí, las hermanitas que me ayudan, por favor, hermana Magali, Apocalipsis capítulo 21, verso 11 al 14. En esta parte vamos a ver que esta ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene características de una ciudad literal. Que tiene